a través yo creo que de mi vida y pues la de todos los que estamos aquí, incluyendo los maestros, no sé, Dios hace cosas hermosas, expectativa, estoy expectante. Excelente. Muchas gracias, Prisca. Y nos alegra que vamos a poder tener toda la sesión el día de hoy. ¿Qué tal los demás? Una palabra que represente cómo se sienten después de ayer. Alma, Romy, Gisela, Bueno, Tania, Hola. Pablo. Hola, ay. Dale, Romy. Adelante. Bueno. Bueno, primero pues creo que en cuanto vi lo del anuncio que pusieron en el grupo que iba a ver el curso de literatura, dije así como que, wow, quiero hacerlo. Pues estoy muy contenta. Creo que soy de las personas que decían ayer, ¿no? Como hay personas que no son muy buenas hablando en público y pues me gusta escribir. Entonces, me gusta escribir como, pues primero, ¿no? Como mi diario, mi tiempo a solas y todo eso, pero también me gusta escribir como las cartas de noticias y todo eso, pero ahora como con las, como tips o lo que vimos ayer que explicaba la maestra súper claro, la verdad como me dio como un panorama diferente de lo que es para poder transmitir, para poder comunicar, pues obviamente también, ¿no? En cuanto al mensaje y dependiendo de la audiencia y todo eso, entonces la verdad que está súper, súper padre y estoy emocionada por lo que vamos a ver el día de hoy. La verdad que ayer estaba como de esponja, así súper emocionada, escuchando y todo. Y así que, ¿Sería pues, emocionada la palabra que tú escoges? Emocionada, sí. Emocionada. Muy bien, gracias, Alma. Y Romy, vas a ser la última para no quitarle tanto tiempo a Lenny. ¿Qué palabra te representa? Sí. No sé qué palabra sería, pero a mí siempre me gusta escribir. De hecho, una de las características que encontré fue el tema de que para mí es especial. En séptimo básico aprendí bien lo que era poema, todo el tema, figuras literarias, todo el asunto. Entonces, de ahí como que me gustó mucho y de hecho escribo poesía. Y ayer de verdad me asombró mucho el tema de que uno quiere expresar algo y efectivamente es así, con la diferencia que yo, no sé, cada uno de mis poemas, qué sé yo, es lo que yo siento. Y nunca pensé en un público así, en una audiencia como nos enseñaron ayer, sino que era simplemente empezar a escribir por medio de poesía mis sentimientos, mi emoción. Y claro, ayer fue como revelador darme cuenta, tal como decía Lenny, que de hecho lo dijo textual, la audiencia, las personas que te siguen, Romy, son, y eso fue para mí como wow, como de verdad son como mi audiencia, porque una cosa es saber que, no sé, uno de repente cuando le cae bien un maestro o algo, uno lo sigue, pero por un tema de admiración. Yo siempre pensé eso de mis alumnos, pero no sé, yo decía, a lo mejor va a ser la única palabra, el único puente entre Dios y los chicos, entonces por eso empecé a subir, qué sé yo, textos, citas bíblicas, alguna que otra pensamiento, qué sé yo, pero el ayer fue como una revelación de que efectivamente es algo más allá, que no es un simple subir un post, sino que fue algo más, de verdad, y como que se abrieron mis ojos con respecto a algo que no estaba mirando, que estaba ahí encima mío. Revelación. Súper. Y les garantizo que el resto de la semana vamos a seguir quebrando esquemas que algunos tienen y trayendo más y más luz, porque en realidad esto no son cosas que nosotros estamos inventando, no son cosas que la gente ha descubierto porque son eruditos en el tema, son cosas que Dios puso en la Biblia. Y el día de hoy Lenny les va a hablar sobre la continuación de ayer y vamos a profundizar un poco más en todo lo que es el mundo literario. Pero antes, vamos a orar. ¿Les parece? Teni, yo voy a orar por ti y después tienes la palabra. Señor, muchas gracias por el tiempo que tenemos nuevamente de juntarnos todos en distintos lugares, pero unidos por tu espíritu y unidos por el tiempo de calidad que tú estás produciendo en medio de nosotros. Que todo lo que tú nos estás enseñando nos ayude, nos desafíe, nos guíe a cómo podemos utilizar nuestras habilidades para servirte mejor a ti. Padre, que podamos pensar en otros, en nuestras audiencias, y que de ahora en adelante
seamos escritores que sirvan, que tengan un corazón servicial hacia los lectores que van a recibir nuestras palabras. Gracias, Señor, por Lenny, bendícela y nuevamente abrimos nuestro corazón para recibir todo lo que tú quieras hablar a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Lenny, todo tuyo. Gracias, Matías, y muy buenas tardes. Un saludo para todos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas en esta semana. Y me alegra mucho haber escuchado también a la retroalimentación de lo que recibieron el día de ayer. Y bueno, vamos a seguir profundizando hoy más sobre el tema y en especial sobre lo que son los formatos para escribir. Así que vamos a hacer un breve repaso. Sin embargo, recordarles también que debían preparar el cuadro de las credenciales para escribir. Espero que les haya ido muy bien con eso. Vamos a trabajar también con eso en la mitad de la clase más o menos. Y vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que tiene que ver justamente con esto de contar historias, que son los formatos que vimos ayer. Formato narrativo, que es contar historias, y hablar de un tema, que es básicamente el formato temático. Entonces vamos a ver esto el día de hoy. Simplemente recordar brevemente lo que vimos el día de ayer. ¿Recuerdan las decisiones para escribir? Vimos básicamente la decisión número 1 es conocer a la audiencia, a quién queremos llegar. Tomamos casi más de la mitad de la clase para hablar de este punto porque es el más importante. Vimos también las características de la audiencia. Vimos la segunda decisión, que es la enseñanza. Y sobre esto de la enseñanza vamos a profundizar también un poco más el día de hoy. Y también vimos lo referido a los formatos para escribir. Así que vamos a proseguir con esto el día de hoy. Básicamente la sesión 2 está referida a profundizar más los formatos de la escritura, y en especial vamos a abocarnos hoy en esta clase a lo que es hablar de un tema, o sea, la escritura temática. Mañana van a ver ya los fundamentos de lo que es el otro formato, que es narrativa. Entonces vamos a empezar el día de hoy con lo que es el desarrollo del formato temático. Y el objetivo de esta sesión es motivar a cada uno de ustedes a descubrir los aspectos básicos de la escritura temática y también descubrir cuáles son las decisiones que se deben tomar para escribir temática y valorar la importancia de la escritura temática. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como les dije, este formato de la escritura temática viene de tema. Es básicamente hablar de un tema. En la escritura temática, básicamente tenemos una idea central. O sea, tenemos que ver básicamente el tema del cual queremos hablar y a partir de ese tema desarrollar una idea central. Algo muy importante que necesitamos entender es que cada uno de nosotros ha recibido del Señor un tema, un mensaje sobre el cual puede hablar, y además un tema sobre el cual las personas necesitan leer. Básicamente, el Señor a cada uno de nosotros nos dio esa visión. Para poder también llevar ya sea un mensaje de esperanza, un mensaje de exhortación, un mensaje de reflexión, una enseñanza específica a la vida de un grupo de personas. Y esa visión que tú has recibido del Señor no es ni mejor ni más pequeña que la de otra persona, simplemente es tu visión.
Y el Señor puede usarte de diferentes formas para poder transmitir esa visión. Y por eso Habacuc 2:2 nos habla de esto, y lo que recibió del Señor Habacuc fue básicamente eso: escribe la visión, escribe la visión para que el que la lea corra, es decir, para que el que reciba la visión ya la pueda leer y no esté perdiendo el tiempo, sino que ya reciba todo ese mensaje, esa enseñanza. Y básicamente en la escritura temática tenemos ese desafío. Podemos nosotros transmitir la visión a otras personas. Entonces, la escritura temática, conceptualmente, básicamente es conocida también como escritura didáctica. ¿Por qué? Porque este formato nos permite enseñar. Es como estar en un aula, pero por escrito. Puedes exponer una idea, puedes enseñar sobre un tema, hablar sobre un tema. La base de la escritura temática es el esquema sobre un tema que a tu lector le interese. Entonces, el libro temático puede ser presentado, vamos a ver, de diferentes formas también. Pero la característica central es que no vas a ponerte a contar una historia o hacer una muestra de varios personajes o eventos, sino básicamente vas a empezar a exponer sobre un tema, pero por escrito, ya sea a través de lista de consejos, de instrucciones. Es una escritura más directa. Puedes empezar a exponer principios, puedes exponer ideas centrales, cosa que en narrativa no lo harías tan directo. Puedes igual hablar de los mismos principios. Por ejemplo, si vamos a hablar de la lealtad, que es un valor muy importante, en temática empezaré a hablar de la importancia, o primero, qué es la lealtad. Veré bíblicamente qué es la lealtad, su importancia, las consecuencias. Todo eso lo empezaré a escribir directamente. En cambio, en narrativa, lo que voy a hacer es contar una historia donde la gente vea la importancia de la lealtad. Muchos se darán cuenta, puede que otros no directamente, pero ahí va a estar el mensaje. En cambio, en temática es más directo. Lo que tú quieres hacer es enseñar. Ahora, para poder empezar a escribir temática, lo primero que necesito hacer es elegir un tema. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver la diferencia entre el tema y la enseñanza. La enseñanza les dije que la íbamos a profundizar también hoy. El tema básicamente es el concepto general del cual quieres hablar y generalmente se resume en una sola palabra. Por ejemplo, amor, justicia, puede ser verdad, amistad, perdón, libertad. Eso es un tema. Entonces, hay un tema sobre el cual quiero hablar y lo puedo resumir en una palabra que resume todo el concepto grande del cual quiero hablar. En cambio, la enseñanza ya es esa oración específica, como vimos, esa oración que resume el corazón de lo que quiero decir. Ya es una oración, pero que tiene que ver sobre ese tema, la oración tópica. Por ejemplo, si les voy a decir el tema es la libertad, entonces puedo redactar una enseñanza que diga algo como: la verdadera libertad está en Cristo. Listo, eso ya es una enseñanza. Ya sé que es posible alcanzar una libertad y que esta está en Cristo. La verdadera libertad está en Cristo. Esa sería mi enseñanza. En cambio, el tema sería libertad, la libertad en general, que se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Lo primero que tengo que hacer entonces Lenny, es
encontrar ese tema. Adelante, adelante. Romy. Sí, puedes volver a explicar la enseñanza, la parte, como la definición. Porque tengo que el tema del concepto general que se define en una palabra, pero la enseñanza me perdí, por favor. Muy bien. La enseñanza, básicamente la vimos un poco ayer el concepto, pero lo repito, la enseñanza es la oración, podemos resumirla como la oración tópica o la oración que contiene el corazón del mensaje que quieres transmitir. Entonces, es básicamente una oración concreta pero poderosa, que tiene que resumir la verdad bíblica que quieres transmitir o la verdad absoluta que quieres transmitir. Entonces, básicamente la diferencia es, el tema es el concepto grande, pero la enseñanza ya es esa verdad que encontré. Ahora, algo muy importante aquí es que sí o sí necesito tener bien claro antes de empezar a escribir cuál es mi tema y cuál va a ser mi enseñanza. Porque puede que la enseñanza no la voy a presentar ahí en el primer capítulo, ni tal vez ni mencionarla. La idea es que yo la tengo que tener clara para transmitir y ver todos los ejemplos, todo el esquema, todo tiene que estar dirigido a esa enseñanza con la esperanza de que al terminar de leer mi artículo o el libro o la carta, el lector llegue a esa misma conclusión. Es decir, tengo que haber escrito algo de tal manera que el lector llegue a la conclusión de que la verdadera libertad está en Cristo. Listo. Entonces, ese es mi objetivo, que sea el lector el que llegue a encontrar esa enseñanza después de haber leído todo lo que escribimos. Esa es la meta. Entonces, vamos a practicar un poco sobre esto de los temas y la enseñanza, principalmente en la enseñanza. Esta oración que es completa, concreta, pero poderosa, debe ser una oración afirmativa, completa, y no puede ser una pregunta. Tampoco puede ser una oración incompleta. Tampoco puede ser tal vez una, no sé, una palabra, unas palabras que no tengan sentido. Tiene que ser una oración que realmente resuma todo lo que quiero transmitir. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartir pantalla para poder verles. Los que puedan encienden sus cámaras y los que no, entonces van a usar ahí el dedito. Voy a leerles algunas oraciones o unas frases y ustedes me van a decir si están de acuerdo en que esto es una enseñanza. Si están de acuerdo, dicen sí. Y si creen que no es una enseñanza, entonces no. Ok, vamos a ver. Aquí va. Esta es la primera frase. ¿Es la libertad posible? ¿Es la libertad posible? Tenemos 2 votos porque no. Tenemos un voto porque sí, 3 votos porque no. ¿Qué más? A ver, ¿quién no votó? Repito, ¿es la libertad posible? ¿Sería esto una enseñanza? No, ahí tenemos ya más. Thaisa dice que no, Prisca dice que no, Romy no, Gisela no, Cristian también. Ya, la respuesta es no. ¿Por qué? Les acabo de decir que la enseñanza no puede ser una interrogante. Posiblemente esto pueda ser el título del libro, ¿sí? Ya, eso puede ser. Es la libertad posible. El tema es la libertad, pero no puedo resumir una verdad en una pregunta. Por lo tanto, esa no es una enseñanza. Tampoco podría ser simplemente algo así como, no sé, como los cristianos y la libertad, por ejemplo. Tampoco tiene sentido, o sea, los cristianos y la libertad, ¿qué? Falta ahí la acción. Entonces, necesitamos encontrar una oración completa.
¿qué les parece esta otra hablando acerca de la amistad? La amistad es valiosa para los hijos de Dios. La amistad es valiosa para los hijos de Dios. Muy bien, tenemos 2 votos porque sí. Repito, la amistad es valiosa para los hijos de Dios. 3 votos. 4 votos. Muy bien, ¿algún voto en contra? La amistad es valiosa para los hijos de Dios. Ya. En este caso, si bien esto, igual la enseñanza, recuerden que es una respuesta a las necesidades de tu audiencia. Esta sería más tal vez una enseñanza dirigida a una audiencia cristiana, que la amistad es valiosa para los hijos de Dios, pero obviamente es una oración completa y vamos a tener que trabajar sobre ella. Entonces, es una oración completa y sí puede resumir toda una enseñanza. En este caso, sí es una enseñanza. Ahora, lo que vamos a hacer es un breve ensayo, porque recuerden que cada uno de ustedes ya tiene su audiencia identificada. Y también les dije que vayan pensando en la enseñanza. Y también vamos a ejercitar esto, o sea, vayan pensando cómo va a ser redactada su enseñanza. Pero ahora a continuación vamos a redactar algunas enseñanzas, o sea, ahí en unos 2 minutos, no se esfuercen mucho, pero vamos a hacer ese ejercicio de redactar algunas enseñanzas sobre algunos temas. Pueden elegir uno de estos temas y redactan una enseñanza, ¿ya? Los temas opcionales son el perdón, la amistad y la igualdad. 4 opciones. Les daré el perdón, la amistad, la igualdad y el aborto. Ya, tal vez a alguien le gusta algo de este tema social. El perdón, la amistad, la igualdad o el aborto. Eligen uno de esos temas. Ya, este es el reto. Eliges cualquiera, no de los 4. Elige solamente uno, el que más te guste. Tal vez hablar del perdón, del aborto, de la igualdad, de la amistad. Y redactas una enseñanza sencilla que quisieras transmitir, sea en una carta, sea en un blog, pero una enseñanza sobre ese tema que tú quisieras transmitir. Así que vamos pensando en eso. Lenny, disculpa, pero tiene que ser una frase. Es una oración. Sí, es una oración que tiene que ser completa, que tiene que resumir lo que quieres transmitir. Ok, gracias. Súper. Muy bien. Si alguien ya está lista para compartir, entonces, o listo para compartir, muy bien. Cristian, después Paula. Adelante, Cristian. Yo elegí el perdón y puse, sin perdón no hay calidad de vida. Muy bien. A ver. Interesante. El tema es el perdón. Y la enseñanza sería, sin perdón no hay calidad de vida. Si bien me parece interesante porque ahí se agrupa varias ideas de la calidad de vida y todo esto asociadas a lo que es el perdón, podríamos hacer el ejercicio solamente para intentar hacerlo un poco más atractivo en cambiarlo a algo afirmativo. O sea, en vez de decir sin perdón, algo como en afirmativo sería... el perdón te ayuda a vivir con calidad de vida. El perdón trae calidad de vida o algo así. El perdón trae calidad de vida. La verdad que... Como hacerlo más atractivo al público en el fondo. Te ayuda mucho
pensarlo, o sea, a ti mismo te ayuda a pensarlo en positivo. Sí, más que hacer énfasis en la ausencia, pero me parece muy bien. De hecho, buen trabajo y felicidades porque fuiste el primero. Muy bien. Tenemos el ejemplo de Paula en el chat. Paula, ¿estás con micrófono? Hola. Adelante. Yo puse el perdón te hace libre. Ajá. Ya, muy bien, también está en el chat. Sí, es un buen ejemplo, es una verdad. El perdón te hace libre. Está muy bien. En este caso, estamos hablando a la vez del perdón y de la libertad, pero el tema central sería el perdón. Me parece bien, es una frase completa. Tania está hablando del aborto. Sí, aquí estoy. Adelante, dice... ¿son dos opciones? No, es que la primera, como dijiste que tenía que ser positiva, y la escribí mal porque me faltó el no, entonces traté de ponerle la segunda en positivo. ¿Se entiende? Ya. Ya. O sea, en la primera estaba... Olvídala. No, pon la segunda nomás. Los padres que optan por la vida rechazan el aborto. Pero siento que no está bien porque yo quería hablar de que los padres que optan por su vida, no pensando en la vida del bebé. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces... Habría como que cambiarlo un poquito. Algo, o sea, en resumen, lo que tú quieres decir es algo como que la opción del aborto es una decisión egoísta. Algo así, ¿verdad? No, estoy diciendo que los padres que toman la decisión por abortar, después del aborto, ellos también mueren. Parte de ellos muere. Ya. Pero lo que acabas de decir está súper bien. Ahorita eso me gustó más. O sea, parte es como que me parece genial, de hecho, pero como necesitamos resumirlo, necesitaba grabarte, tengo que volver a escucharte. ¿Y no está grabada? Está ahí, o sea, muy bien, el aborto te daña, el aborto, podemos hacerlo algo simple, el aborto trae consecuencias, o las consecuencias del aborto, el aborto trae serias consecuencias a la vida de los padres, o algo así. Muy bien, Romy nos está ayudando. El aborto se lleva consigo una parte de tu vida. Ya, el aborto se lleva consigo una parte de tu vida. Muy bien, Romy. Captaste ahí el mensaje. El aborto se lleva consigo una parte de tu vida. Interesante porque se convirtió el sujeto, el aborto se convirtió en sujeto de la oración. Es alguien que te arrebata una parte de tu vida. Entonces, parece interesante. Entendí la idea, querida Tania, me parece muy bien. Así que sigamos pensando sobre eso, pero me queda claro que ya encontraste ahí la forma en la que podemos ir pensando en estas enseñanzas. Muy bien. Y gracias, Romy, también. Prosigamos, Prisca o Gisela. Prisca. Sí, yo puse el perdón es la clave de la sanidad interior. Excelente. El tema es el perdón. El perdón es la clave de la sanidad interior. Perfecto. Yo tengo algo similar, quería aportar. Lo otro lo anoté como idea de lo que estaba hablando Tania. Tania. Con respecto al perdón, similar a lo de Prisca. El perdón es el primer paso para sanar tu corazón. Buenísimo. Muy bien. El perdón es el
primer paso para sanar tu corazón. Excelente. Muy bien. Muy bien, hay muy buenos temas por aquí. O no los pierdan, por favor. O sea, va a ser interesante leer sus blogs con todo eso. Por algo el Señor puso en sus corazones esto, así que eso necesitamos transmitirlo. Gisela, ¿Aló? Ay, adelante. ya, yo escribí, las mujeres que perdonan viven en gozo. Excelente. Muy bien. Esto para tu audiencia está perfecto. Las mujeres que perdonan viven en gozo. Listo. Sí, Gozo no es sé un si está bien redactado, pero la idea. Genial. Muy bien. Tal vez Alma. Perdón, es que tuve problemas ahorita y no estuve escuchando muy bien al inicio cuál fue la explicación, pero bueno, me estoy dando una idea con lo que están diciendo cada uno. ¿Y tienes algo redactado? Bueno, puse como, no sé si el tema que era como general, pero puse como el perdón mejora tu calidad de vida. Muy bien. Es el tema, o sea, en este caso, querida Alma, lo que dijimos es, el tema es el concepto general. En el ejemplo que tú diste ahorita, el tema central sería el perdón. Y ese tema es una sola palabra, está bien. La enseñanza es la oración completa, que muy bien, casi a la mayoría le gusta hablar del perdón, porque bueno, es algo con lo que tal vez estamos familiarizados. Entonces, a partir de eso puedes hacer una oración que resuma la enseñanza que quieres transmitir. Entonces, vamos a proseguir con esto, porque además, en base a este ejercicio, cada uno va a ir escribiendo la enseñanza ya para su audiencia, la enseñanza con la que quiere empezar a escribir su mensaje de verdad, ya sea en su blog, en redes sociales, en una carta, así que no pierdan este ejercicio. Vamos a proseguir ahora. Ay, Prisca, también mandaste otro ejemplo del aborto, ¿verdad? El aborto vulnera la vida de un ser humano en potencia. Genial, muy bien. Muy bien, ya que todos se han vuelto especialistas en redactar enseñanzas, es muy bueno. O sea, a la próxima vez que quieras sentarte a escribir una carta de noticias o un blog, van a ver la diferencia si antes de empezar a escribir toman estos 3 minutos o 5 minutos en pensar cuál es la enseñanza que quiero que el lector reciba. Porque si ya tengo claro eso, esa enseñanza, esa oración, ya va a ser más fácil escribir todo lo demás y van a notar la diferencia. Va a ser más enfocado todo lo que escribas, va a ser más específico a ese punto y va a ser más impactante también para tu audiencia. Entonces, es muy bueno trabajar en eso. Ahora, adelante. Es que quiero preguntar si esa oración siempre tiene que ser, o la enseñanza tiene que ser como algo serio. Porque, por ejemplo, yo podría decir algo como, no sé, las mujeres que perdonan se ponen guapas, o son más guapas, o algo como más lúdico, no necesariamente tan estricto, tiene que ser como... No, Gisela, me encanta porque, ¿sabes? Algo que he notado ahorita y se han dado cuenta todos, al escuchar las propuestas de cada uno en sus enseñanzas, salió su voz de escritor que cada uno tiene, no todos redactamos exactamente igual. Algunos lo hacen más concreto, otros lo hacen más poético, más trovador, otros lo hacen más periodístico, otros como tipo propaganda, pero cada uno tiene su estilo y eso lo puedes mantener. No tiene que ser algo serio ni estructurado, es algo
con lo que tú te identificas y tiene que ser una respuesta a la necesidad de tu audiencia. Entonces, lo que sí no debemos confundir es que una cosa es la enseñanza, que es tu mapa, que es tu guía para poder escribir todo el proyecto, que con lo que es el título del libro, con lo que es tal vez la presentación del mismo. Ahí sí tenemos que usar algo ya más, más marketing, algo que realmente te anzuelo. Ahí sí necesito pensar en algo que sea así, didáctico, fácil de recordar todo, porque se lo voy a presentar al lector. En cambio, la enseñanza es para ti, es tu mapa, es tu guía. Entonces, como es para ti, obviamente que tiene que ser lo más completo posible para recordarte lo que realmente quieres enseñar. Ahora, obviamente puede ser algo así como perdonar, nos pone guapas, porque eso es una tesis. Es una tesis que tenemos que explicar por qué. Y podemos explicarlo, podemos sustentarlo y sería interesante también escribir acerca de eso. Pero la enseñanza, más que servir para mostrársela al lector y llamar su atención, tienes que verla como tu mapa que te va a guiar para poder escribir todo el contenido del artículo, del blog, del libro que vayas a escribir. Así es, querida Gisela. Así que vamos adelante. Aquí está el resumen de los dos formatos de escritura que vimos ayer. Les dije el formato de narrativa que lo van a ver mañana. Básicamente es una historia que contiene una organización de eventos. Se usa una línea de tiempo porque hay un principio, hay un conflicto, un nudo y hay un desenlace, cómo se resuelve todo, básicamente. Obviamente que en cada etapa hay más pasos, pero es una organización de eventos. A la vez se usa la línea de tiempo, se experimenta a través de personajes. Por ejemplo, en narrativa, si yo quisiera hablar acerca del perdón, que les gustó tanto a ustedes, en narrativa tendría que escoger un personaje que experimenta determinadas circunstancias y aprende a perdonar. Entonces, voy a escoger ese personaje y le voy a dar eventos para que pueda ahí mostrar la enseñanza. Narrativa la van a ver mañana, así que es imperdible esa clase. Pero vamos a enfocarnos ahora en temática. Temática, que es lo que vimos, es su propósito principal es enseñar, es informar. Entonces, en temática ya no tenemos organización de eventos, sino tenemos organización de ideas. Y se usa una idea central. Esta idea central va a ser la base para poder desglosar todo lo que quiero transmitir. Si termino diciendo algo así como el aborto se lleva parte de tu vida, bueno, tengo ahí mi mapa, mi base central. Pero voy a empezar a organizar otras ideas a partir de eso. Entonces empezaré por lo más básico, que es el aborto. Empezaré a hablar las consecuencias del aborto. Empezaré a hablar los efectos sobre tu vida, psicológicamente, biológicamente, socialmente, económicamente, no sé, todo eso. O sea, hay que enriquecerlo desde diferentes puntos de vista, pero todo en torno a una idea central. No es que de repente empecé a hablar del aborto y acabé hablando de cómo administrar el dinero. No, o sea, tengo una idea central que me va a servir para no perderme del proyecto. Y lo interesante es que en temática el autor expresa su punto de vista. Sí, tú puedes opinar libremente sobre tu punto de vista respecto al aborto, a la amistad, al perdón. Puedes hablar sobre esto porque es tu punto de vista. En cambio, en narrativa, no puedo ponerme a enseñar en medio de la historia, porque eso sería una intromisión del escritor.
imagínense el cuento que todos conocen, La Caperucita Roja, y está ahí, de repente habla con el lobo y de repente aparece ahí el escritor enseñando. Niños, por esa razón no deben hablar con extraños. Algo así, o sea, sería un shock. No puede pasar eso en narrativa. En narrativa es el personaje que tiene que darse cuenta de la enseñanza. Pero en temática sí puedo hacer una lista de consejos directamente, puedo ponerme a enseñar. ¿Por qué es importante tener cuidado? ¿Por qué es importante obedecer a los padres? ¿Por qué es importante no distraerse con las aparentes cosas divertidas o algo así? Puedo sacar una lista de enseñanzas como también ustedes las han ido sacando ahora. Entonces, en temática sí podemos trabajar en esto. Ahora, para que quede un poco más clara la diferencia, aquí tenemos algunos ejemplos. Los que están en el entorno de Jucum conocen el libro que de hecho todos leemos en nuestra primera escuela, en la EDEM. El libro Eres tú, Señor, de Loren Cunningham, que es el fundador de la misión. Entonces, esto es básicamente es un testimonio de cómo empezó este ministerio, pero está escrito en narrativa. Recuerden que tenemos narrativa de no ficción, que si bien es una historia, pero son hechos reales. Esto es narrativa de no ficción, porque está escrito en ese formato. Es una historia. Hay personajes, hay eventos, tiene un principio y un fin, es narrativa. En cambio, tenemos también este otro ejemplo, las Crónicas de Narnia, que son muy populares. Igual es narrativa, pero esta es narrativa de ficción. En narrativa de ficción son personajes imaginarios, son personajes ficticios, que igual tienen una línea de tiempo, eventos y todo eso, pero la diferencia es que son hechos que no pasaron en la vida real, pero nos dejan una enseñanza, narrativa de ficción. En cambio, aquí tenemos los ejemplos de temática. En temática no me preocupo de personajes ni de eventos, sino de ideas, enseñanzas, idea central y empiezo a escribir en base a esa idea central. Este libro de Tu pequeño libro de finanzas personales o el libro ¿Por qué no la mujer? Están escritos en formato temático. Empieza a hablar acerca de un tema en específico, ya sea finanzas o en este caso el Ministerio de la Mujer, pero se empieza a hablar de este tema y se empieza a desarrollar ideas, enseñanzas, consejos, principios, tips, todo esto está aquí en estos libros. Hay algo muy importante que debo decirles. En temática sí es posible incorporar pequeñas partes de narrativa para poder ilustrar mejor una idea, pero en pequeñas dosis. Por ejemplo, en este libro de ¿Por qué no la mujer? Encontramos algunos testimonios que son narrativa, pero son pequeñas porciones. Entonces, hay una pequeña historia y a continuación viene la enseñanza y el resto del libro tiene que ver con enseñanza. En temática sí es posible contar pequeños fragmentos de historia. Lo que en narrativa no es posible. En narrativa no puedo meter nada de temática. Narrativa es narrativa. Si empecé a escribir en narrativa, tengo que acabar con narrativa. Pero si estoy escribiendo temática, puedo incorporar pequeñas partes de narrativa con tal de que la idea se entienda bien. Como ustedes vieron, la mayoría quería hablar sobre el tema del perdón. Obviamente, el tema del perdón tendríamos que hablar el concepto, tendríamos que hablar principios bíblicos, pero en medio de eso le daría mucho poder meter un testimonio acerca de alguien que perdonó, un testimonio propio o un testimonio de alguna persona que pueda impactar ese pequeño testimonio y a continuación seguimos con la enseñanza. Eso sí se puede en temática.
Incluso en la Biblia, también parte de los libros de la Biblia están escritos también en algunos de estos formatos. Por ejemplo, en narrativa tenemos los libros históricos que están en narrativa, hay línea de tiempo, hay personajes y están ahí, son obviamente narrativa de no ficción porque son hechos que existieron, pero son narrativa, están así escritos. En temática están, por ejemplo, las epístolas, que son tratados doctrinales, son temáticas, son enseñanzas. Pero aún en estas epístolas, si se dan cuenta, hay pequeñas porciones de narrativa. El apóstol Pablo está hablando doctrinalmente, por ejemplo, en Gálatas, y de repente entra ahí una alegoría de Agar y Sara. Entonces, aparece eso, lo mismo en Romanos. Aparecen pequeñas partes de narrativa en medio de la temática. Entonces, podemos usar como una herramienta también parte de narrativa en temática, pero la clave para mí es que ahorita quede clara esta diferencia en lo que es la escritura temática y qué tipo de literatura es temática. Ahora, algo más antes de entrar ya a las decisiones. ¿Qué tipo de literatura está escrita en temática? Los artículos científicos son temática, los manuales son temática, la mayoría de las revistas también son temática, los devocionales son temática, los blogs son temática, los textos pedagógicos, los libros centrados en un tema, todo esto son escritura temática. Entonces, recuerden que la base de la temática es esta, hablar de un tema. Entonces, lo primero que tengo que decidir antes de empezar a escribir temática es justamente cuál va a ser mi tema. Eso es lo primero. Hemos elegido alguno para hacer nuestro ejercicio, el perdón, la amistad, el aborto, pero hay muchos otros temas más que obviamente el Señor ha puesto en tu corazón. Los he escuchado el día de ayer, identidad, por ejemplo, el hablar acerca de lo que es el aún el enamoramiento, era el ejemplo ahí de Romy con sus adolescentes, o estaba ahí también el ejemplo de el liderazgo de la mujer. Hay varios temas que ya son más cercanos a ustedes y a su audiencia. Entonces, tengo que elegir un tema sobre el cual quiero empezar a escribir. Pero para elegir este tema, primero necesito conocer las necesidades de mi lector. Uno, ¿qué es lo que, o sea, ya sé quién es mi audiencia, esa es la base. Pero ahora para elegir mi tema tengo que ver qué es lo que ese lector necesita leer o quiere leer, con qué puedo impactar su vida. Si mi audiencia es de adolescentes, no va a tener mucho impacto que les escriba acerca de, por ejemplo, cómo tramitar una jubilación o algo así, no creo que estén pensando en eso. Tampoco vamos a ver prioridades que ellos tienen, es decir, necesito ver esa audiencia y realmente qué tema necesitan escuchar y también qué es, o sea, una es la necesidad que ellos tienen, ya eso es por una parte, pero otra es el anzuelo que tengo que lanzar para que ellos puedan leer eso, porque muchas veces lo que ellos necesitan no es justamente lo que más les interesa. Eso veíamos alguna vez para hablar a los jóvenes, a Isela. No, nada, estaba hablando, es cierto, estoy afirmando, se escucha que tengo Decía, por ejemplo, en un seminario anterior me hacían esta pregunta. Por ejemplo, a adolescentes de 15 a 18 sería muy importante transmitirles lo que es la importancia del llamado.
¿ya? O sea, porque ahí es donde deciden qué van a estudiar, tal vez y varias cosas, o qué van a hacer con su vida, se decide ahí a los 18, cuando uno está tal vez atosigado con todos los cambios y estrés y preocupaciones, pero termina tomando las decisiones de toda su vida. Y, y ahí venía ahí la duda, pero realmente no creo que si le presentara un libro a alguien, la importancia de tu llamado, él lo quiera leer, porque tal vez ahorita el adolescente está pensando en otras cosas, en cómo ser popular, en cómo ser una persona más influyente, tener más amigos, estará pensando en cómo mejorar mi apariencia personal, algunas cosas así. Entonces, necesito equilibrar eso. O sea, uno tengo que conocer a mi audiencia de tal manera que pueda entender lo que realmente necesita, pero a la vez tengo que encontrar eh, ese anzuelo con el cual voy a hacer crear el libro. Me encantó el ejemplo de Gisela, que tal vez más que una enseñanza es el anzuelo. Esto de perdonar nos ayuda a ponernos más guapas. Sí, claro, de hecho, eso es genial para capturar a un tipo de audiencia, pero para hablarles de lo que realmente necesitan, que es el perdón. Necesito investigar qué es la necesidad de mi audiencia para elegir ese tema. Y sobre eso puedo empezar a escribir. Pero hay algo más al elegir un tema. Necesito empezar el proyecto, principalmente cuando voy a escribir un proyecto largo, ya sea un libro o un artículo largo, tenemos que hacer en temática, elegir un tema que realmente nos apasione, porque vamos a tener que estudiar mucho sobre ese tema, realmente hablar con muchas personas sobre ese tema, buscar horas en horas ahí material sobre ese tema. Y si no es algo que nos apasione, o sea, si yo me pongo a investigar tal vez sobre algún tema como, por ejemplo, no sé, la política económica en Brasil. Bueno, voy a empezar a investigar algo, pero me voy a agotar porque tampoco es algo que sea prioritario para mí. No me interesa mucho por ahora. Eh, y si es algo que no te apasiona, te vas a agotar porque para escribir vamos a tener que investigar mucho, 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 y leer varios libros, varios autores sobre ese tema, hablar con mucha gente. Y lamentablemente, si no me apasiona, el fuego se apagará y el proyecto morirá. Y vamos a tener un pendiente más en nuestra lista de año nuevo, de cosas que no logramos hacer. Y eso, pues ya, no creo que queramos más de esas cosas. Necesitas ser un tema que te apasione, que realmente tú quieras saber más sobre eso, que puede que realmente ahorita esté cansada, pero realmente quiero saber más sobre ese tema y el hecho de investigar ya es un placer. Entonces, tiene que ser un tema que realmente te apasione. Si te apasiona hablar sobre la identidad, sobre el ministerio de la mujer, ya sea sobre el evangelismo, sobre la fe, sobre el perdón, entonces entramos conscientes de que vamos a tener que leer hartas veces y hablar mucho sobre ese tema. Ahora, además tenemos dos cosas más que tomar en cuenta respecto al tema. Necesito, antes de elegir mi tema, ver si el tema ha sido probado. Esto es muy importante. ¿Cómo puedo probar un tema? No puedo empezar a escribir porque muchas veces empezamos el proyecto sin pensar todo esto y terminamos escribiendo sobre algo que no es impactante, no es interesante, como por ejemplo, no sé, cómo ser un misionero en Alaska. Muy bien, si bien es un tema útil para algún grupo de personas, pero puede que sea muy pequeño el grupo de personas que realmente lo llegue a necesitar alguna vez. Entonces, antes de empezar a escribir mi proyecto, escribiendo ya esto pensando a largo plazo, necesito probar cómo va a ser recibido el libro.
Entonces, necesito responderme a la pregunta si las personas quieren escuchar sobre esto o necesitan escuchar sobre esto. Ahora, para averiguar si las personas quieren escuchar sobre esto que quiero escribir, hay varias formas. El error que muchas veces cometemos es que empezamos a escribir y como que es mi proyecto y no quiero que nadie se entere y no voy a mostrarle nada a nadie hasta que esté listo. Y eso no es bueno porque trabajar no es algo solitario, es trabajo en equipo. Y necesito conversar harto sobre el tema con otras personas. No es que ellos se van a copiar lo que estoy haciendo, sino que más bien al hablar con ellos voy a enriquecer el punto de vista. O sea, nos ayuda harto en temática escuchar el punto de vista de otra persona sobre eso. Ahorita, 4 de ustedes estaban escribiendo, 5 me parece sobre el perdón en el ejemplo. 2 de ustedes, me parece que Alma y Cristian estaban hablando igual sobre el perdón y calidad de vida. Y uno diría, ya, pero ¿cómo es posible que esté escribiendo lo mismo que yo? Pero más bien es buenísimo. Lo que ellos tendrían que hacer es asociarse y hablar entre ellos y tener una conversación. Y la experiencia, la plataforma de cada uno puede ayudar a enriquecer también el punto de vista porque no tienen el llamado a la misma audiencia. Así que tranquilos. Puede que Cristian tenga un llamado a otra audiencia y Alma a otra audiencia, pero qué mejor que compartir sobre el mismo tema. Entonces, vamos a ver el punto de vista de otra persona. Necesitamos conversar sobre el tema sobre el cual queremos escribir y podemos conseguir comentarios de otras personas y para eso tenemos una enorme oportunidad, por ejemplo, a través de las redes sociales. Podemos empezar a escribir partes de tu proyecto en tu blog. Voy a escribir sobre el perdón y empiezo a escribir partes y publico. Obviamente la gente va a reaccionar o en tu Face o en YouTube. Empiezas a publicar algo y empiezas a compartir algo y la gente va a empezar a reaccionar y vas a ver ahí si ese tema es necesario o no, si la gente quiere seguir leyendo sobre eso. Ahora, algo muy importante es que las casas editoras buscan ahí a estas personas que tienen muchos seguidores justamente por eso, ¿no? Porque ellos ya tienen esa audiencia antes ellos tienen sus seguidores, tienen el impacto ahí y tienen un material para publicar. Entonces, nos ayuda mucho tener esa audiencia ya, ir publicando poco a poco parte de nuestro proyecto. Eso te va a asegurar de que realmente la gente quiere escuchar sobre ese tema. También otra cosa que puedes hacer es un mini taller sobre el tema que estás investigando. Eh, Haces un taller gratuito o un taller en línea, no sé, o pagado, no sé, bueno, eso depende de ti, pero vas compartiendo parte de tu investigación y la gente va a participar de este taller y te va a dar una retroalimentación, pero vas a saber si hay gente interesada en ese tema. ¿Qué tal? Volviendo a mi ejemplo extravagante de cómo ser misionero en Alaska. Ya diría, tal vez no le importa a nadie, pero tal vez sí. Tal vez lanzo ahí mi blog y tengo un montón de personas interesadas y voy a darme cuenta que sí hay una necesidad y que por alguna razón muchos han tenido llamado a Alaska este último año. Puede ser, pero necesito probar el tema antes de empezar a escribir, antes de echar toda la carne a la parrilla, mejor empezar poco a poco a probar el proyecto antes de empezar a trabajar. Y la otra cosa que necesito es ver si el tema es relevante hoy. Puede que, por ejemplo, el tema fue relevante antes, pero ahora ya no. El 2019 estábamos todos pensando, por lo menos ahí, o sea, ya nadie se imaginaba lo que iba a pasar a nivel mundial. El 2019 estábamos tal vez pensando en las Olimpiadas, el 2020 estábamos pensando en los viajes, no sé, cosas así. Nosotros también pensábamos en eso. Y si en ese momento de 2019, tipo septiembre, alguien hubiera hablado de, no sé, de lo que es pandemia y otras cosas, no hubiera sido relevante. Pero el 2020 sí fue relevante.
El 2020 creo que todas las publicaciones de revistas tenían que ver con eso, sin importar la temática. Educación y COVID, economía y COVID, aún lo que es el amor en tiempos de COVID, todo tenía que ver con eso en el 2020. ¿Por qué? Porque era el tema relevante. Ahora, este 2021 es un poco diferente. Estamos ahí pensando en vacunas, pensando en otras cosas, pero hay que saber leer qué es relevante ahora. Entonces, necesitamos a la vez ser específicos. Para esto nos sirve elegir bien a nuestra audiencia, justamente para saber si nuestro tema es de impacto para ellos y si nuestro tema es relevante. Y además de elegir el tema, necesito ver el resultado que quiero alcanzar. El resultado a alcanzar tiene que ver con los cambios que tú quieres causar en tu lector o cómo quieres que tu lector piense después de leer tu blog, tu carta de noticias. Y eso tienes que mentalizarlo desde el principio. Junto con la enseñanza, tengo que ver qué impacto quiero causar. Si le voy a escribir a una audiencia de adolescentes que toda la vida están con corazón roto, ¿qué es lo que quisiera? Quisiera tal vez una generación de adolescentes estables, que estén enfocados en las cosas eternas. Bueno, sería buenísimo, pero ¿qué impacto quisiera lograr? Tal vez que estas personas tengan algún cambio, alguna actitud, una decisión, tal vez que dejen de hacer algo que están haciendo, pero ¿qué es lo que realmente, qué cambio quiero lograr en mi lector? Y necesito tener eso claro, qué resultado esperas, tener qué impacto deseas. Y obviamente, si no tenemos esto claro, vamos a divagar un poco. Si tengo claro que quiero escribirle a mujeres que tal vez han sido lastimadas en el ministerio, pero ¿qué es lo que quiero? Eh, Quiero que se reactiven en el ministerio, que vuelvan a trabajar, quiero que puedan transmitir su enseñanza a otras. Obviamente hay varias posibilidades. Eh, Puedo visualizar eso, esa generación de mujeres seguras de sí mismas o tal vez de adolescentes que dependan de Dios, pero necesitamos visualizar eso antes de empezar a escribir. Y por más pequeño que sea lo que voy a escribir, tiene ese poder de impactar la vida. Entonces, así sea mi publicación de Face, tengo que pensar qué impacto quiero causar. No es solamente escribo para a que todos sientan cómo me siento o vean lo que estoy pensando. No, sino tengo que escribir, así sea la más pequeña publicación, pensando en el impacto que quiero causar. Quiero bendecir su vida, quiero hacerlo sentir culpable ya. Tal vez eso sería el corazón de otro tipo de escritores que, por cierto, lo hacen para manipular. Pero nosotros como cristianos, nuestro fin siempre va a ser llevar esperanza, que la persona lea lo que estamos escribiendo y por lo menos encuentre ahí un poco de consuelo, un poco de esperanza, un poco de ánimo, porque para leer cosas o malas noticias ya hay bastante material. Tratemos de producir algo diferente. Muy bien, vamos a continuación de esto a hablar ya de lo que es la autoridad, el nivel de autoridad para escribir y vamos a ver nuestro esquema de credenciales al retorno, pero ahora nos vamos a tomar un merecido break porque esta vez sí hemos avanzado harto. Si no hay alguna consulta, nos tomamos un break. Si gustan, podemos también empezar con preguntas al retorno, pero nos tomemos 5 minutitos ahora para poder descansar un poco, ir por café y volvemos en 5 minutos ya con las credenciales y vamos a trabajar con eso. Nos vemos en 5. Muy bien, vamos volviendo.
Vamos a continuar con la segunda parte. Muy bien. Espero que hayan podido descansar, aunque sea un poquito. Así que ánimo, ya nos falta poco, así que vamos. Voluntariamente quisiera saber si alguien quiere compartir su esquema de credenciales. Si alguien quiere compartir pantalla, está disponible. Ahorita pueden compartir pantalla. Entiendo que es algo un poco más propio, ¿verdad? Es algo para conocerse uno mismo, pero tal vez alguien quiere compartirlo con los demás. Primero, ¿todos hicieron su tarea? Muy bien, ya veo convicción, entonces está muy bien. Está muy bien porque esto nos va a ayudar a poder tomar la decisión de desde qué plataforma vamos a escribir. No todos hemos pasado por las mismas experiencias, no todos hemos pasado por realmente tal vez la misma preparación del Señor en diferentes áreas. Algunos se habrán destacado más en ámbitos, por ejemplo, de las misiones o quizás de la iglesia, pero también puede que muchos hayan trabajado más en el nivel de la enseñanza, académico, poesía, deportes, música, pero todo eso nos ayuda a identificar también, uno, a nuestra audiencia, porque normalmente ellos van a escuchar a alguien que tiene esa experiencia. Si yo le quisiera escribir, por ejemplo, no sé, a deportistas destacados en atletismo, me preguntarían muy bien cuántas medallas tienes, por lo menos has concursado, has ganado, y yo diría, pues no tengo experiencia en eso, entonces tampoco sería muy valioso lo que yo les pueda decir, pero quizás alguien que sí tiene una experiencia en esa área, sí puede acercarse a ellos y hablarles de lo que ellos necesitan. Lo mismo, cada uno de ustedes tiene influencia en determinadas áreas. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver entre las decisiones para escribir temática, ya vimos dos. La primera decisión era elegir el tema y ver si este tema ha sido probado y si es relevante. La segunda es ver el resultado final, el impacto que quiero alcanzar. ¿Qué impacto quiero alcanzar en mi lector, en mi audiencia? ¿Qué resultado estoy esperando? Pero la tercera decisión es muy importante en temática. Tiene que ver con el nivel de autoridad con el que voy a empezar a escribir. Y esto es muy importante porque tenemos muchas opciones también. Normalmente la mayoría de los libros antiguos y la mayoría de nosotros tenemos la idea de que solamente hay una opción, que es la plataforma alta, el nivel de autoridad alto. Los libros clásicos están escritos todos en plataforma alta. Pero bueno, cambiaron muchas cosas con el internet, las redes sociales, los blogs, que afortunadamente también tenemos otras opciones. Vamos a ver cada uno de estos niveles de autoridad. Y cada uno de estos, por si acaso, tiene sus ventajas y también tiene sus retos, así que vamos a decidir desde cuál podemos empezar a escribir. El nivel de autoridad alto es muy útil en muchas ocasiones porque es excelente para dar a conocer la opinión de un experto en determinadas áreas. Es el consejo de un autor reconocido por su audiencia, con autoridad, que puede dar consejos en esas áreas.
esta plataforma sirve para hablarle a personas que reconocen tu experiencia en determinadas áreas y puedes hablarles con autoridad, de manera directa, puedes darles consejos, puedes darles directamente enseñanzas porque te consideran una persona con autoridad en esa área, porque eres un especialista, ya sea en el ámbito profesional, puede que sea algo de tu carrera, donde las personas te van a escuchar, o en el ámbito ministerial, que las personas reconozcan tu experiencia en determinadas áreas, y cada uno de ustedes tiene ese punto fuerte desde el cual puede hablar de plataforma alta, por si acaso. No es que esto es solo para los expertos antiguos, maestros antiguos, no, sino que cada uno de ustedes tiene puntos en los cuales sí puede hablar con autoridad y tienes audiencia que te va a escuchar así, que te va a escuchar de esa manera porque reconoce tu autoridad. El desafío de escribir de esa plataforma alta justamente es ese, es que tu audiencia es la que te tiene que reconocer con autoridad sobre ellos en ese tema. Les decía ayer, sí, recibo un libro de Loren Cunningham sobre cómo liderar grupos en cruzada o en tiempo práctico. Lo voy a leer de inmediato porque voy a decir, él sí sabe, él recibió la visión, o sea, él sí sabe eso. Si voy a recibir un libro de una persona que reconozco, no sé, si Gabriel García Márquez escribiera algo como tips para escribir realismo mágico, así de inmediato, digo, maravilloso. Necesito saber eso porque él es premio Nobel. Entonces, necesito ver qué trasfondo hay en la autoridad de esta persona para poder también compartir ese tema. Pero puede que muchas, o sea, se cierre un poco la audiencia si voy a escribir, o sea, esta es la desventaja en nivel de autoridad alto, porque puede que muchas personas no me conozcan, es decir, a ver, no sé, nosotros vamos a hablar sobre, por ejemplo, la vida cristiana, sobre puntos en los cuales ya tenemos victoria, pero vamos a tener una audiencia tal vez de nuestro entorno, de nuestro trabajo en misiones, de nuestra iglesia, pero puede que para otras personas no sea relevante, no saben quiénes somos, no saben nuestra experiencia y les va a parecer raro que alguien venga a darles consejos directamente. El desafío es que tu audiencia tiene que reconocer quién eres tú para escribir y ese es el nivel de plataforma alto. Tiene su ventaja porque puedes escribir directo, consejos, enseñanzas, es más concreto, no tienes que empezar a presentarte porque ellos ya te conocen, puedes entrar directo, pero hay que construir audiencia en plataforma alta. Necesitamos construir esa audiencia para poder también ampliar nuestras credenciales y poder también escribir con autoridad. Pero además de la plataforma alta tenemos dos opciones más. En la plataforma o el nivel de autoridad bajo es cuando ya no te presentas como la autoridad. Es un estilo en el cual te presentas como alguien que ha experimentado, ha vivido determinada circunstancia que te permite hablar sobre un tema. Es una posición de alguien que te dice, esta es mi experiencia, puedes escucharme y así aprendí. Eh, es un, es un tono un poco más auténtico porque te presentas como el aprendiz que ha logrado rescatar experiencia y ha construido determinada experiencia en base a lo que ha pasado en su vida. Este material es valioso porque es auténtico y generalmente la audiencia se va a identificar más fácil. Tal vez es más fácil para mí identificarme, no sé, con algún escrito de una misionera latina que ha pasado diferentes circunstancias, que me escriba su libro, que tal vez con
mismo libro del mismo Loren, si bien él es autoridad, pero puede que me identifique más con ella porque se parece a mí. Entonces, este material escrito en plataforma baja es valioso. Es valioso porque hace que tu lector se conecte contigo, porque sus experiencias van a ser parecidas a las nuestras. Personas que tal vez han fallado, han cometido errores, pero han aprendido algo. Y podemos hablar con libertad desde nuestra perspectiva. Ahora, ¿cuál es el desafío de la plataforma baja? Como en la plataforma baja me presento como la persona vulnerable que ha aprendido en base a su experiencia, que no soy perfecta, pero presento mis debilidades, obviamente eso también requiere humildad, porque necesito ponerme vulnerable para que las personas entiendan mi experiencia y también entiendan mis errores, y eso es un desafío, pero puede bendecir a muchas personas. Si quisiéramos hablar, por ejemplo, para diferenciarlo, sobre el mismo tema, el perdón, puede que alguna de ustedes escriba desde plataforma alta. Si escribes desde plataforma alta, vas a entrar directo a, como en prédica, ¿verdad? A aconsejar. Es esto, la verdad bíblica es esta y te exhorto a perdonar, más o menos así. En cambio, en plataforma baja vamos a entrar como la persona que ha experimentado tal vez una situación difícil, que al principio no quería perdonar, que se resistía a entender eso, pero que ha descubierto la importancia de poder perdonar. Entonces, en la plataforma baja tiene sus ventajas, pero el reto es que necesitas mostrar, revelar más de ti, de tus debilidades, lo cual también obviamente es un reto, pero es una decisión. Tenemos una tercera opción más que es muy interesante. En la tercera opción es la plataforma colaborativa, o también le llaman compiladora informativa. Esta es muy liberadora porque es como la del periodista. Es como la persona que tal vez uno no es especialista en el tema, segundo tampoco es que él ha experimentado eso, pero sí es una persona que le gusta investigar sobre ese tema y empieza a escribir todo lo que va investigando. Así que lo que va a hacer esta persona es entrevistar, o puede buscar datos o opiniones de otros autores, va a buscar otros expertos. Muy bien, yo no soy experta en teológica para tal vez hablar sobre lo que es bíblicamente el perdón, pero voy a entrevistar a este maestro bíblico, entonces voy a sacar su punto de vista y escribo eso y escribo la opinión al respecto. Muy bien, tal vez no haya pasado un testimonio realmente muy interesante sobre la importancia de perdonar, pero conozco a varias personas que sí, y entonces voy a ir a entrevistarlas y voy a hablar acerca de sus historias y voy a recopilar todo eso y voy a apoyarme de la plataforma de otras personas para poder escribir. Y esto es muy liberador porque es como ser una especie de turista. Cuando tú eres un turista y vas por primera vez a un país, todo te parece maravilloso, ¿verdad? Voy, wow, y las cataratas y todo esto, y las montañas y los Andes, pero en cambio alguien que ya ve eso todos los días ya no le parece divertido, pero al turista sí. Y es lo mismo, al escritor colaborativo todo le va a parecer maravilloso y transmite esa frescura a su lector. El perdón es importante porque te ayuda a la belleza y todo esto. Entonces voy a poder escribir de diferentes puntos de vista y eso va a traer motivación al lector. Sí. Obviamente el desafío es que hay que investigar harto. Prisca, ¿tenías alguna pregunta? Sí, Lenny, en este tema, por ejemplo, mira, vimos que en el estilo de escritura narrativa, no podemos meter lo que es el otro temático, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en las decisiones aquí más bien en estos niveles de autoridad para escribir, yo me identifiqué con el colaborativo, porque me gusta mucho recabar datos, información, estadísticas, pero a la vez se podría hacer como una mezcla. Por ejemplo,
yo me identifiqué con el nivel de autoridad bajo y el colaborativo. ¿Se puede hacer una mezcla de estos ambos? De estos. ¿Sabes qué? Uno que lo mejor es decidir igual una voz, uno de estos niveles, porque de eso va a depender también, uno, el contacto que tengas con tu lector, los ejemplos que pongas, el contenido, la estructura, todo va a depender de este nivel desde el cual quieras entrar. Entonces, tiene que ser casi todo coherente. Lo que ocurre si entráramos con una plataforma, por ejemplo, empiezo con, no sé, una de estas, si bien puedo usar herramientas, en la colaborativa, por ejemplo, o sea, la principal, imagínate que va a ser colaborativa. Una tiene que ser sí o sí la principal, porque va a ser la que más porcentaje de páginas ocupe. No voy a poder hacer las dos a la vez. Una va a ser la principal, pero no me cierra que use otras herramientas. Por ejemplo, en la colaborativa, si esa va a ser mi principal, obviamente puedo hablar también pues de mi propio testimonio, pero no voy a pasarme todas las páginas hablando de eso, de mi lucha, de cómo construye eso. En cambio, en la plataforma baja, casi el centro va a ser eso. Vas a llevarlo por el proceso de cómo has descubierto esa verdad. O sea, empezaré escribiendo realmente el proceso, cómo era al principio. Y ese proceso, pues, es la parte central de la plataforma baja. En cambio, en el colaborativo no, puede ser un dato más. Puedo contar mi historia, pero eso no es lo principal. Lo principal en colaborativo va a ser ver la óptica de diferentes puntos de vista, autores, especialistas, lo que opinaba ella, lo que opina ella, y con todo eso construyo una verdad. Entonces voy a enriquecerlo así, construyendo colaborativamente, más periodístico, más como una crónica saldría el colaborativo. Entonces, lo mejor es decidir por una de estas tres que va a ser la principal. Y obviamente puedo usar partes de la otra de alguna manera. O sea, no es que no voy a poder usar herramientas, pero una sí o sí va a ser la principal. Entonces, algo más en la colaborativa, antes de olvidarlo, es que a la vez de ser liberadora para nosotros como escritores, tiene una ventaja más, que nos permite servir a otras personas, porque puede que haya personas que tengan historias muy interesantes, pero que no tengan las posibilidades de escribir. O sea, no van a poder, o por falta de tiempo, o por falta de recursos, o tal vez por falta de, no sé, apoyo técnico. Pero tú sí puedes escribir. Entonces, esa historia maravillosa de esa persona, puedes tú ayudarla a dar a conocer a una audiencia. Entonces, a la vez esa persona me ayuda en mi investigación, pero a la vez yo también voy a dar a conocer su experiencia y bendecir a otras personas con la experiencia de él. Entonces, nos ayuda mucho esta plataforma de poder también servirnos unos a otros. Así que cada uno de estos niveles de autoridad tiene su experiencia, digo, su ventaja, su parte buena. Ninguna es mejor que la otra. No es que porque escribo en plataforma alta soy mejor que el colaborativo, o porque escribo en plataforma baja, pues no soy tan bueno. No es cierto. Cada uno tiene sus retos y también puedes cambiar. Hay opciones. Un proyecto puede ser desde plataforma alta porque depende de la audiencia, pero puede que otro proyecto sea para otra audiencia, voy a tener que escribir plataforma baja. Puede que a una audiencia cristiana pueda escribirle desde plataforma alta, sí, hablándoles de el amor de Dios, o digamos, o de la identidad, del perdón.
pero a un grupo de no cristianos, a una audiencia no cristiana, no me va a quedar otra que escribir de plataforma baja, porque si no, no me van a entender, me van a decir qué se cree para darnos consejos y ni siquiera sabe lo que estamos viviendo. Voy a tener que ir a plataforma baja para quebrar un poco ahí el orgullo y que lean mi libro. Voy a tener que ver qué hacer. O si no, si voy a entrar a los científicos, tal vez a los profesionales, ni modo, tendré que ser colaborativa porque voy a tener que citar otros autores que ellos respeten, o voy a tener que pedir ayuda a algunos maestros que ellos respeten para poder también acercarme ahí y causar impacto. Entonces, también va a depender de la audiencia. Y finalmente el punto 4, para escribir temática, otra vez volvemos al principio, definir detalladamente la audiencia, porque todo depende de eso, de quién es mi audiencia. Cada proyecto depende de la audiencia a la que quiero alcanzar. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora vamos a tomarnos unos 3 minutos o 3 a 4 minutos para pensar en lo siguiente. Ustedes ya tienen sus temas. Bueno, casi todos ya han ido pensando, tienen sus audiencias. Les dije que piensen en su tema, en las enseñanzas, ¿verdad?, que van a ir compartiendo. Pero ahora la tarea rápida es identificar la plataforma desde la que puedes escribir a esa audiencia. ¿Desde qué plataforma vas a escribir? Plataforma alta, plataforma baja, plataforma colaborativa. ¿Desde cuál piensas escribir? A tus adolescentes, a las mujeres, a los jóvenes, a los misioneros, a ese grupo, a esa audiencia. Entonces, ¿desde qué plataforma vas a escribir? Vamos a tomarnos solamente 3 minutos y compartimos. El que ya lo tenga listo me dice. Voy a volverles a compartir la actividad por si alguien la necesita ver. El tema ya lo tienen, pero vamos a ir cada vez yendo de lo más general a lo más concreto. Pero ahora la clave es identificar la plataforma, desde donde voy a escribir. Cuando alguien la tenga lista, me avisa. Sí, Prisca. Adelante, Prisca, ahora sí. Ok, a mí me gusta escribir, pero siempre había sido como un hobby, nunca he estudiado acerca de eso. Está muy interesante este taller. Tengo un proyecto en mente, como dice usted, el Señor ha puesto pues en mi corazón primeramente, ¿verdad? En mi mente. Y yo me identifico en la plataforma bajo, en esta plataforma en la que yo presentaría el proyecto como alguien que ha vivido una experiencia. Súper. ¿Qué tema es, Prisca? Ok. El tema no está muy bien definido, he escrito algunas ideas. Puede ser la plenitud de una vida restaurada, el vivir sin el dolor del quebrantamiento sexual, o después del dolor, la esperanza de la restauración, algo. Muy bien. Entonces, básicamente el tema sería la restauración, algo así, porque el tema es el concepto general. Sí. Entonces, el tema sería la restauración. Me parece muy bien plataforma baja, porque desde ahí ya hablamos del proceso. Y obviamente esto de la enseñanza va a depender de la audiencia, pero en las ideas que tienes está muy bien. Así que me parece muy bien y calza perfectamente el tema restauración con la plataforma baja, en este caso. Súper. Genial, Prisca. A ver, ¿quién ya la tiene lista? Adelante, Romy. O sea, no sé si lista. Con respecto al mismo tema del que estábamos hablando ayer de los adolescentes que no son cristianos y que buscar ese vacío que tienen con relaciones sentimentales. Entonces, creo que la plataforma debería ser baja.
pero la idea igual es sustentarse en la palabra. Entonces, por ese motivo, no sé si realmente eso sería como una plataforma alta, porque cada una de las observaciones de los puntos que yo trataría van a ser con una cita bíblica que respalde todo lo que estoy hablando. Súper. Entonces, no sé cuál de las dos sería. Ya, estás entre baja o alta, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Una cosa muy importante es que el escribir desde plataforma baja, por ejemplo, no quiere decir que no vamos a poder usar la Biblia, porque obviamente es parte de las herramientas. Hay herramientas para escribir temática. Por ejemplo, las citas bíblicas es una herramienta. Tenemos herramientas estadísticas, entrevistas, tenemos también lo que son eventos históricos, eventos actuales, historias cortas, todos esos son herramientas que podemos usar en cualquiera de estos niveles. Lo que sí tienes que definir específicamente es de acuerdo a tu audiencia, en este caso, en el caso de los adolescentes, obviamente ellos no siempre están abiertos a recibir consejos, ¿verdad? Si tú le hablas de plataforma alta es consejo, es casi como una prédica. Y a veces es posible que ellos no lo reciban tan bien, si es así como una advertencia, como un consejo, porque no son cristianos en este caso. Tal vez a adolescentes cristianos que están más familiarizados con todo esto sí pueda resultar, pero según recuerdo, tu audiencia es de adolescentes, muchos de ellos no cristianos. Exacto. Entonces, como estos son no cristianos, va a ser un poco duro para ellos recibir directamente consejos y advertencias. Lo más recomendable para llegar a ellos en este caso me parece que sí sería la opción de la plataforma baja. ¿Por qué? Porque así van a ver ellos el resultado, o sea, van a ver el proceso, la transformación, la experiencia, y obviamente eso les va a volver sensibles también a la importancia de tomar en cuenta esta enseñanza. Entonces, la plataforma baja sirve mucho para poder derrotar al orgullo del lector. Entonces es muy útil para eso. Creo Muchas que lo mejor gracias. Sí, la baja. Me quedó claro ahora. Súper. A ver, prosigamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Gisela, Alma. Ya, pues mi tema igual sería identidad y yo creo que pues desde la plataforma baja, definitivamente, y pues con la audiencia de las chicas entre 10 a 15 años y pues sí, sería para cristianas. Excelente. Muy bien, Alma. Sí, me acuerdo que ya la tenías bien definida tu audiencia. Ayer, mujeres de 15 a 20. 15 a 20. Y está perfecto. También para ellas me parece muy apropiada la plataforma baja. Excelente. Muy bien. Tal vez Thaisa quieras compartir o Gisela. Adelante. En mi caso sería la plataforma baja, porque se trata de mujeres y la idea es de verdad lo que propone la plataforma de compartir experiencias y así traer la esperanza y animarlas. Muy bien. Muchas gracias, Thaisa. Sí, nada. es parte de las ventajas de la plataforma baja. Casi la mayoría está decidiendo por la plataforma baja. ¿Alguien quiere plataforma colaborativa? Gisela. Ahí, juntamente con Alma, adelante. Luz. Hola Lenny. Bueno, yo por la colaborativa, el tema que yo estoy colocando es liderazgo saludable, porque trabajo con muchas mujeres que no son cristianas y es como de 30 a 55 años más o menos la edad.
y la verdad que ya me habían pedido un tema así porque lidero un grupo grande en mi trabajo. Entonces ya había dado algo, pero me gusta la colaborativa porque puedo investigar más y buscar experiencias de otras personas y sobre todo en la parte de, como cristiana, poder compartir lo que Dios ha ido haciendo en este tiempo conmigo. Y yo sé que a través de eso pueden recibir mucho más información como la sanidad interior en cuanto a varios detalles que se ve en el liderazgo. Entonces, me iría por colaborativa para poder buscar más, investigar más y sobre todo en el ámbito cristiano poder transmitir lo que Dios puede hacer en muchas mujeres que están pasando muchas situaciones como las pasé yo. Así que por ese lado me iría en ese ámbito. Excelente, Luz. Gracias por compartir. Y me parece muy bien. En ese caso, realmente sí vendría muy bien la plataforma colaborativa porque te gusta investigar. Y el Sí, requisito bueno, es para la plataforma colaborativa, que te tiene que gustar investigar para pedir, entrevistar a otras personas. Y bueno, es súper enriquecedor así buscar la experiencia de otras personas, algunos especialistas en el tema y mandar algo así más condensado. De hecho, es muy buena la plataforma colaborativa para eso. Gracias por gracias. compartirnos. Tenemos la consulta de Romy. En el caso de la plataforma alta, se puede usar como herramienta la baja, un pequeño testimonio. En este caso, Romy, la herramienta no es la plataforma baja, la herramienta es el testimonio. Entonces, evidentemente sí se puede usar. En la plataforma alta, si bien voy a dar consejos, advertencias directamente, pero también puedo usar testimonios, obviamente. Voy a citar un testimonio eh, y la audiencia va a reconocer eso también como parte de la enseñanza. Si voy a hablar acerca de, no sé, del enamoramiento, del noviazgo, de todo eso, hablaré pues un poco de un pequeño testimonio, pero en ese caso no es que esté usando otra plataforma, es solo que estoy usando una herramienta. La herramienta en ese caso es el testimonio corto, que es igual que la cita bíblica, es también otra herramienta. Muy bien, nos queda unos minutos. Gisela, ¿quieres compartir? Ya, lo que pasa, Lenny, es que a mí me pasa que tengo una ensalada en la cabeza en este minuto, así como con muchas ideas. Entonces, ayer en tu clase, a mí fue muy administrativa también y como que me guió mucho en este grupo de mujeres y en un tema en particular, pero después haciendo las credenciales me di cuenta que tenía un mundo más para escribir, un mundo más para de hecho, hay cosas que estaba escribiendo de antes que están ahí porque siento que no escribo tan bien. O sea, para mí no me falta como mucho el tema gramatical, el orden, esa parte. Entonces, en este minuto que tú me preguntas, yo siento como una confusión de muchos temas, que algunos serían en plataforma alta, que sería como para mis clientes, por ejemplo, temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el arte, que son cosas que yo hago. Está el tema de las mujeres también, que ahí sería como el tema de intimidad, de intimidad con Dios, que a lo mejor ahí eso podría ser en plataforma baja. Y hay otros temas que también me encantan o para otros públicos que podrían ser colaborativos. Entonces, como que no sé cómo, en este minuto estoy como si, muy reflexiva, me cuesta decir una sola cosa. Pero me parece genial. O sea, se han despertado muchos proyectos en tu mente, lo cual es buenísimo. Y es cierto, viendo nuestras credenciales, nos damos cuenta que tenemos varias opciones para poder escribir y que es una oportunidad. Ahora, ¿sabes qué es lo que te aconsejo con eso, querida Gisela? Es elige un proyecto a la vez, o sea, no que lo elijas ahorita, pero pensalo en esta semana. Elige un proyecto que sea el que más te apasione, que sea tal vez del que más material tengas o más acceso a información, pero empezar con ese proyecto.
y obviamente los demás van a ir saliendo a partir de ahí, pero tienes que elegir un proyecto y empezar a trabajar en ese. Y obviamente la importancia es dar un paso a la vez y vamos con uno, así sea algo corto, pero ya el siguiente va a ser mejor sobre los otros temas. No los pierdas, anótalos, anota la audiencia, anota el tema que quieres hablar, que esté ahí en tu lista de pendientes, pero eliges un proyecto. Y con ese proyecto que sea el que más te guste, el que más te apasione, tal vez del que el Señor te está hablando más, entonces empezamos con ese y ya los demás van a venir después. Así que ánimo y muy bueno que haya muchas opciones. Es mejor que haya más opciones. Muy bien. Vamos con la última parte, antes de que se nos vaya el tiempo. Esto es importante en temática y vamos a hablar acerca de la estructura temática. La estructura, lo que conocemos como el índice, el esquema en temática es muy importante, es la base de la escritura temática, es el corazón de la temática. Así que en la estructura temática, básicamente, es parte de la decisión que necesitamos tomar que implica decidir desde dónde vamos a empezar y hasta dónde queremos llegar. Y a partir de la estructura temática se desarrollan los contenidos. Entonces, necesito definir la estructura de lo que quiero empezar a escribir. Si ya tengo una buena estructura, créanme que en temática por lo menos ya tengo un 40% del proyecto avanzado. Sí, solamente con estas decisiones bien claras y con la estructura ya tengo un 40%. O sea, es clave tener el esquema antes de empezar a escribir. En el esquema tengo que ver exactamente a qué contenido quiero abarcar, hasta dónde quiero llegar. Si, por ejemplo, quieres hablar acerca de la identidad, empezaremos a ver los puntos. Muy bien, hasta dónde quiero llegar. Empezaré qué es la identidad, desde lo más básico. Empezaremos a ver principios bíblicos, testimonios, tal vez algunas historias bíblicas o tal vez a algunos datos estadísticos, punto de vista teológico, punto de vista psicológico, punto de vista de un maestro, pero todo eso te va a servir y todos esos puntos que va a tomar ahí tu trabajo tienen que estar en el esquema. Ahora, para el esquema, obviamente, tenemos que decidir básicamente el orden y la organización de los capítulos y los títulos que vamos a usar. O sea, es importante antes de empezar a escribir, definir cuántos capítulos quiero tener, cuántos títulos voy a tener y esto me va a ayudar mucho para no desviarme. Es más fácil de lo que crees desviarte. Empezamos a hablar de un tema y acabamos hablando de otro, o puede que me extienda demasiado en un punto y los demás las haga de pasada. Lo mejor para eso es definir bien los títulos, los capítulos, y para eso tengo dos opciones. Tengo la secuencia lógica, que es una forma de estructura temática, y la otra forma es el collar de perlas. La secuencia lógica, que es una forma de estructura como su nombre indica, es justamente como una edificación, como una construcción que va ampliándose sobre la base de un fundamento. Es decir, cada capítulo se basa en el capítulo anterior. Esa es la clave. El primer capítulo, por ejemplo, me va a hablar acerca de el vocabulario, por ejemplo, conceptos de identidad, definiciones, aspectos básicos de la identidad o algo así, sería el primer capítulo.
el siguiente capítulo ya va a tener un contenido más profundo. Por ejemplo, los fundamentos de la identidad en el Antiguo Testamento, algo así. Y entramos ahí a ver algunas historias, pero sí o sí tuvieron que haber leído el capítulo 1. No van a entender si no han visto la base. Y el capítulo 3 ya será algo más específico. Veremos ahí ya la parte del llamado a la acción, tal vez la parte práctica, cómo aplicarlo, casos prácticos, algún, algunos desafíos para el lector en cuanto a su identidad. Veremos todo eso, pero si se dan cuenta, en la secuencia lógica, la base del capítulo está en el capítulo anterior. Y también esto nos sirve para aquellos textos didácticos. Por ejemplo, para hablar de, no sé, para enseñar música, por ejemplo, no voy a entrar directo a solfeo. Primero tendré que enseñarles qué es las notas, tendré que enseñarle tiempos, tendré que enseñarle nomenclatura, lo más básico. Luego voy a entrar poco a poco a lo más complejo, como en idiomas también. No voy a entrar directo a conversación. Voy a tener que entrar sí o sí, primero vocabulario, alfabeto, todo eso, y poco a poco vamos construyendo. Eso es secuencia lógica. No va a poder entender el último capítulo. Ahora, obviamente, para hacer ese esquema se necesita mucha fortaleza mental porque necesitas diseñar escenarios en tu mente y necesitas ver con claridad los pasos que tiene que seguir tu lector para entender determinado tema. Secuencia lógica. Le voy llevando como por una fábrica, desde el principio hasta el final, vamos, todo el ciclo tiene que estar ahí en el esquema para que entienda lo más complejo, lo más profundo. Entonces vamos a entrar desde lo más básico hasta lo más profundo. Secuencia lógica. En cambio, la otra opción se llama collar de perlas. En la opción del collar de perlas, como vemos, cada perlita es importante, cada perlita es valiosa, ¿verdad? Y aunque no estuviera en un collar, cada perlita ya tiene su propio valor. Entonces, en este tipo de esquemas, cada capítulo es como una perla. Cada capítulo puede ser leído de manera individual y cada capítulo tiene su orden, es decir, cada capítulo va a tener su introducción, va a tener su contenido central y van a tener sus conclusiones. Es un formato un poco más fácil, generalmente se lo usa cuando escribimos un libro con varios autores o hablamos sobre diferentes puntos de vista. Pero en este collar de perlas no hay mucho problema si leo el capítulo 1 y luego me voy al capítulo 6. No hay problema, lo voy a entender igual porque ese capítulo tiene igual su introducción, tiene su punto de vista, sus contenidos y su conclusión. En collar de perlas, entonces, están escritos, por ejemplo, las devocionales son collar de perlas. Por ejemplo, algunos estudios bíblicos, sí, son collar de perlas también. Cada uno tiene su propio contenido. No es que tengo que leer todo y recién entender, sino que cada uno puede ser. Y como les decía, cuando se escribe entre varios autores, generalmente se les reparte capítulos. Tú puedes usar estos 3 capítulos, yo estos, pero cada uno va a ser entendible y completo en sí mismo. Entonces tenemos estas 2 opciones para trabajar nuestra estructura. Lo más importante de la estructura temática es el orden, la coherencia. Y a ver, aquí está un ejemplo. Les decía, en el esquema temático vamos a encontrar el orden de los capítulos y los títulos. Lo importante es que haya una relación entre la extensión del capítulo 1 y los demás capítulos. No puede ser que el capítulo 1 tenga, no sé, unos 10 puntos y el capítulo 2, 1. Si he profundizado todo, tengo que profundizar en los demás capítulos también.
Por ejemplo, este es un esquema que está diseñado en collar de perlas. Cada capítulo se entiende por sí solo. Este es el esquema de un libro de trata y tráfico que una amiga mía estaba escribiendo, de hecho ya lo publicó, pero nos sirve este esquema, ¿por qué? Porque aquí vemos que el capítulo 1 tiene un enfoque. Obviamente no es que porque sea un collar de perlas, cada capítulo habla de otro tema. Obviamente tiene que haber una unidad. En este caso, el tema central es trata y tráfico. Pero si se dan cuenta, el capítulo 1 nos habla de niños víctimas de trata y tráfico. Y el capítulo 2 nos habla de adultos víctimas de trata y tráfico. Puede que algún investigador específicamente de la trata infantil va a leer solo el capítulo 1. O puede que alguien promotor de derechos de las mujeres, por ejemplo, lea solo el capítulo 2. No va a haber mucho problema. Pero cada capítulo tiene la misma coherencia, el mismo, digamos, la misma cantidad de títulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 empezamos con testimonios. Empezó con testimonios y tenemos dos casos, el niño secuestrado y el caso del niño nacido en medio del tráfico. Y tenemos un punto de hechos históricos relevantes acerca del tema. Ya en el título 2 está la explicación de argumentos. Aquí en la explicación de argumentos tenemos opinión de un especialista. Esto es plataforma colaborativa, si se dan cuenta. Opinión de un especialista, tenemos estadísticas y tenemos hechos históricos. Estas son también herramientas que nos ayudan con todo esto. En el capítulo 2, donde el enfoque es ya adultos, tenemos algo parecido, testimonios de dos personas, hechos históricos, tenemos la opinión de especialistas y tenemos también lo que son las estadísticas y la otra herramienta de los hechos históricos. Entonces, en el esquema temático es muy importante que haya siempre ese mismo orden. Ahora sí no puedo conseguirlo porque puede que en mi libro consiga mucho material sobre un punto y es lo que siempre ocurre. Tengo demasiado material sobre solamente niños, digamos, en este caso, pero necesito abarcar porque ahí es donde yo decido. Podría dejarlo en el capítulo 1 la extensión y que sea solo trata y tráfico de niños, listo. Y ahí puedo abundar un poco más en algunos detalles más. Pero si quiero hablar de trata y tráfico en general, entonces tengo que ocuparme de que tanto el capítulo 1 que trata de niños como el de adultos tenga la misma extensión. Por eso es importante hacer el esquema antes de empezar a escribir, porque ahí me va a permitir ver hasta dónde va a llegar mi proyecto. Si realmente no tengo nada de material en este otro punto, tal vez lo mejor sea que solo lo restrinja un poco el alcance y hable de este punto. O puede significar que más bien tengo que investigar más, no sé qué haré, pero voy a conseguir más información porque esto es muy básico, voy a trabajar más para conseguir más información en estos otros puntos. Pero sí o sí tiene que haber ese orden y tengo que decidir hasta dónde quiero llegar. Podría aumentar ahí un capítulo 3, hablar de otros casos más de trata y tráfico, pero eso ya depende del autor. Entonces es muy importante decidir esto en el esquema. Y finalmente podemos ver este resumen de los 5 tips, que es lo que hemos estado viendo el día de hoy, para escribir temática, el tema, los resultados que buscas alcanzar, que es la decisión, 2, el impacto que quieres tener, el nivel de autoridad que vas a usar, definir a la audiencia, que es siempre lo básico, importante, y escoger el formato del esquema. ¿Qué formato voy a usar? Secuencia lógica o collar de perlas. ¿Cuál es mejor para mí? Una vez que decida todo esto, ya estoy lista para empezar a escribir temática. ¿Alguna consulta, algún comentario antes de cerrar esta parte? Consultas, dudas, y si no, préstenme atención
para la tarea de mañana. Mañana van a llevar narrativa con Matías, así que es una clase muy interesante. Pero la tarea para mañana es la siguiente. Pueden sacarle una foto o tomar nota. Esto escribe en no más de 10 líneas un testimonio, sí, hablando de herramientas, un testimonio que quieras agregar a tu carta de noticias, publicación de redes sociales o entrada de blog. O sea, cada uno de ustedes puede elegir. O sea, normalmente estás escribiendo blogs o tal vez publicaciones en Face o carta de noticias en el caso de los misioneros, pero escoge un testimonio de algo en no más de 10 líneas, máximo 10 líneas de computadora. Ahora hay una recomendación ahí. No puede ser un sueño o una visión o una conversación en tu mente. Tiene que ser algo concreto que ha ocurrido con personas ahí del entorno, de la vida real, y en menos de 30 minutos. O sea, no voy a poder escribir en 10 líneas lo que me pasó todo enero, por ejemplo. No voy a poder contar toda mi historia, ni siquiera de lo que me pasó la semana pasada. Voy a tener que escoger un evento de mi vida, pero que no duró más de 30 minutos. Puede ser algo sencillo, pero que quieras compartir, algo de, no sé, algún regalo que recibiste, una llamada telefónica, tal vez, no sé, una decisión que tomaste, una conversación con algún familiar, algo que fue relevante y que quieras compartir. Pero el requisito es que no debe ser en más de 10 líneas. Esto sí lo van a trabajar el día de mañana y es importante que todos hagan esta tarea para mañana. ¿Alguna consulta sobre la tarea o sobre lo que vimos? Muy bien. Si no hay consultas, tal vez están procesando todo, pero si quedó alguna duda o algo pendiente, el día viernes tenemos la oportunidad de la sesión de retroalimentación, donde pueden traer todas las preguntas que quieran. Si se les ocurre algo esta noche, el viernes, así que no las pierdan. Vamos a seguir hablando sobre esto y no olviden la tarea para mañana. Muy bien. Si no, entonces nos podemos despedir. Voy a invitar a nuestra querida Prisca, como cada tarde, si nos puede despedir con la última oración, por favor. Sí, Padre amado, muchas gracias te damos, Señor, porque ha sido el día de hoy un tema muy hermoso, edificante para nosotros que queremos emprender en esta travesía de la Escritura, Señor. Gracias porque tú nos estás dando herramientas, Padre, que van a ser de bendición para nosotros y para las personas que van a leernos, Señor, porque queremos transmitir de lo que tú nos has dado, Padre. Gracias por la expositora del día de hoy, Señor, muy clara como el día de ayer también. Sigue dándole gracias, Señor, para transmitir sus conocimientos y que nuestros corazones, Señor, estén perceptivos siempre. Ayúdanos, Señor, para que en el resto del día, Señor, sigamos esta información que recibimos, irla procesando y guardando en nuestro corazón para cuando la necesitemos, Padre. Ponemos en tus manos cada una de nuestras vidas, Señor, y que tu espíritu y tu presencia sean con nosotros siempre, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana. Chao, compañeras, compañeros.